materias que nos presentaban las cartillas azules. Creo que en este flujo sería desde lo más general a lo particular. Y primero dejamos, si es que, desde la perspectiva de la directriz y meta, que si existen directrices gubernamentales y metas claras para la expansión de fuentes renovables en el sector eléctrico nacional, y su cumplimiento es obligatorio o facultativo. A ejemplo del ODS 7.2, Acuerdo de París y otros compromisos internacionales. En esa materia de análisis consideramos que primero, como posible hallazgo, podríamos tener que el país no fue uno de los signatarios de los acuerdos internacionales. También que no se consideran las metas en lo que respecta a incorporación de energías renovables en las directrices gubernamentales. Serían hallazgos bien deprimentes de repente, ¿cierto? Si estamos pensando en la incorporación de la energía renovable. También si el cumplimiento de las metas, objetivos, no es considerado obligatorio por el país, si la meta no es clara y causa divergencia en su interpretación, es ahí la importancia que desde las directrices iniciales y lineamientos primarios que den los gobiernos para el desarrollo de políticas públicas en la materia, estén sumamente claras las metas, y el grupo allá no me hacía la especificación al respecto. Muchas veces los instrumentos de política pública no establecen metas claras y metodologías de seguimiento claras. Y por último, que la estrategia gubernamental no define claramente los tipos de fuentes renovables deseables, considerando las particularidades locales. Después, como segundo punto de análisis, es que si existen políticas de incentivo o estrategias para la inserción de fuentes renovables debidamente normalizadas, estructuradas, sistematizadas y alineadas con las directrices gubernamentales, con definición clara de la atribución y responsabilidades de los diversos órganos y entidades. Entendemos que debería ser una cuestión esencial desde la perspectiva del diseño de políticas públicas. Por lo tanto, como posible hallazgo, identificamos la incompatibilidad entre la estrategia gubernamental y las políticas públicas sobre la expansión de fuentes renovables, viendo que en este aspecto quisimos destacar la alineación que debe existir entre las estrategias que se diseñen, directrices que se diseñen y las políticas que se vayan a ejecutar. Si me quieren complementar en algo, estoy o corregir también. También, como resultado, no existe previsión de medidas o estudios locales para mitigar los impactos de una inserción expresiva de fuentes variables en la seguridad energética. Lo vemos como sería un hallazgo también deficiente, negativo, respecto a si es que queremos incentivar la inserción de energías renovables. También no existe una definición clara de las atribuciones y responsabilidades de cada agente, y ausencia de incentivos para el sector durante el inicio de la inserción de fuentes renovables de la matriz eléctrica. Aquí pone un carácter temporal el hallazgo, eso se me está ocurriendo recién también. Desde el inicio, es decir, nos queremos poner en el escenario antes del diseño y elaboración de políticas públicas. Sigo, ¿cuáles como contenido? Bueno, y disculpen, un carácter importante es que estamos en los contenidos mínimos y eso significaría que deberían ser cuestiones que determinamos, deberían ser evaluadas en todos los países. Tercero, ¿cuál es la evolución de la participación de fuentes renovables en la matriz energética a lo largo de los últimos 5 años en términos de capacidad instalada y efectiva generación anual? Respecto a la evolución, determinamos como posible hallazgo el que no existan indicadores asociados a las metas del sector. Entendemos que desde las directrices para la elaboración de una política pública en la materia deberían ya estar determinadas las metodologías de seguimiento para ejecutar las evaluaciones necesarias de las políticas que se implementen en la materia. Bueno, el cuarto, si existen incentivos para las fuentes renovables, si se han definido con base en estudios de criterios objetivos y si dispone de mecanismos de reducción progresiva. Quisimos destacar también esta materia, ya que creemos que a nivel regional sería prudente que las directrices que adopten los estados estén fundamentadas, principalmente.
a través de la elaboración de estudios, como lo destaca acá, y otros mecanismos de evaluación, pero importante es que los estados se hayan preocupado de generar soluciones relacionadas a los problemas, y eso lo deberían conocer a través de una caracterización preliminar y estudio. Por lo tanto, como posible hallazgo, el que la adopción de incentivos para el sector son no fundamentados en estudios o criterios objetivos que tengan en cuenta la eficiencia y las particularidades locales. Por ejemplo, poníamos algunos ejemplos, Rodrigo también me mencionaba el desarrollo de soluciones energéticas absolutamente ajenas a lo que requiere la población. El caso extremo era que pongan paneles solares donde existe más viento. No se han previsto mecanismos de reducción progresiva de los incentivos adoptados. Me confundí, ¿estoy bien? ¿No? Sí. Voy a pasar a otro punto. Si existe el seguimiento periódico por medio de indicadores que permita verificar el cumplimiento parcial de dichas metas, me quedo ahí en la coma, y es principalmente que se dispongan de mecanismos para seguimiento. Por lo tanto, como posible hallazgo, que los indicadores no son suficientes para permitir el seguimiento del cumplimiento parcial de las metas. Estos dos puntos tienen el objeto de fortalecer la idea de que las decisiones estén fundadas en estudios preliminares y también mecanismos de seguimiento, principalmente, ¿cierto? Y también como resultado podríamos tener la ausencia o deficiencia en los procedimientos de uso de los resultados parciales para retroalimentar las revisiones de planes y acciones. Esto pone énfasis en el uso concreto de la información que se esté obteniendo a través de las metodologías de seguimiento. Estoy acá. Como último contenido mínimo sería si las políticas de incentivos o estrategias cuentan con mecanismos de transparencia y participación social. Y este fue uno de los aspectos que se modificaron entre las discusiones que tuvieron estos dos grupos, que fueron álgidas, y yo la pude entender, los grupos allá pensaban muy distinto a como pensábamos acá. Pero inicialmente quisimos destacar que la participación ciudadana y la transparencia en las directrices y elaboración de políticas públicas debe ser uno de los condimentos primarios para el desarrollo o diseño de políticas públicas. Por lo tanto, inicialmente lo habíamos dejado como un contenido facultativo, pensando en que la realidad de los países de la región es bien disímil, bien diferente entre en la oportunidad de participación ciudadana que tenemos. Entonces lo habíamos dejado como contenido facultativo. Ahora el segundo grupo dijo, yo lo interpreto así, se le quiso dar una mayor relevancia todavía. Es importante que exista esta instancia de participación y transparencia, por lo tanto pasa a ser un contenido mínimo. Y como posibles hallazgos sería ausencia de mecanismos de transparencia de las políticas públicas. También la información técnica o la base de datos relativa a las políticas públicas no son accesibles por parte de los interesados, otra debilidad que estaría relacionada al respecto, y ausencia de participación de órganos socioambientales en la definición de políticas públicas orientadas a la expansión de fuentes renovables. Hace alusión a uno de los interesados en esta participación social, como podrían ser organizaciones socioambientales, así que también lo quisimos destacar como un posible hallazgo. Y entre contenidos facultativos, el resultado fue que, como primera materia, es que si las metas nacionales establecidas retratan un real esfuerzo para la mayor introducción de energías renovables o si son poco ambiciosas, siendo una materia que entendemos que es muy importante que se evalúe en todos los países. Entendemos que este tópico propone evaluar un real esfuerzo, por una parte, y también como resultados poco ambiciosos. Por lo tanto, propone una evaluación muy interpretativa y subjetiva,
y los resultados a aquella materia probablemente van a depender de la realidad de cada uno de los países. Entonces, lo quisimos dejar como un contenido facultativo, y ahí el resultado esperado sería: las metas establecidas no demuestran el compromiso de un real esfuerzo gubernamental para aumentar la participación de fuentes renovables, por ejemplo. Y también como segunda materia facultativa sería la evolución de las inversiones anuales por fuente eléctrica renovable a lo largo de las últimas décadas. Lo quisimos dejar como facultativo, si no me equivoco, porque también de las discusiones y lo que hemos compartido en estos 2 días nos hemos dado cuenta que el marco económico en el cual se están desarrollando los diferentes proyectos energéticos y en renovables son de diversos orígenes, algunos públicos, algunos privados, etcétera. Por lo tanto, también va a responder a una cuestión bien sensible y que depende de cada uno de los países. Y ahí el resultado que hicimos destacar fue la existencia de subsidios. Nos costó encontrar el resultado asociado. Dice: la existencia de subsidios de combustibles fósiles impactan la competitividad de las renovables. Ahí nos pusimos en un escenario de evaluación, y en este caso es pensando en que no han evolucionado, no se ha incrementado el uso de energías renovables no convencionales. Una de las razones podría ser que los estados a través del subsidio estén incentivando el uso de combustibles fósiles, así que por eso quisimos destacarlo. Así que esa sería nuestra estructura de ideas. de ideas. Bueno, yo he de decir que Benjamín expuso todo lo que nosotros seleccionamos. Tal vez una visión del equipo: nosotros vemos las directrices como todos esos, directrices y metas, ¿verdad? Como todos esos acuerdos internacionales, y cómo esos acuerdos se llevan a nivel nacional, ¿verdad? Pero entonces son un poco más generales en el sentido de, bueno, no sé, quiero ser carbono neutral o quiero ser renovable. Por ejemplo, en Costa Rica existe ser 100% renovable, esa existe, ¿verdad? Dentro de esas directrices nacionales. Entonces lo vemos como metas y directrices más amplias, como el objetivo país. Digamos, ¿qué quiere? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué queremos, verdad? Pero ya llevar eso a acciones, o sea, ¿qué estrategia voy a usar o qué mecanismo, qué incentivo, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces eso lo ponemos en un plan nacional de desarrollo, un plan nacional de energía, un plan nacional de lo que sea, ¿verdad? Y en esos planes entonces ya ponemos acciones específicas. Entonces eso fue lo que tomamos como política pública, ¿verdad? En el análisis de nosotros. Ya explicando por qué la diferencia, sí, y ya todos los leyó Benjamín, no sé qué hago. Bueno, el primero que pusimos como política pública y de contenido mínimo es si existen incentivos para las fuentes renovables, si se han definido con base en estudios o criterios objetivos y si disponen de mecanismos de reducción progresiva. Esto, bueno, incentivos, ¿verdad? Una estrategia en esa política de cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Políticas que tengan cuál va a ser, cuál es el objetivo, quién es el actor, cómo lo voy a medir, qué indicadores tiene, ¿verdad? Todo eso lo tomamos en cuenta aquí. Los hallazgos, posibles hallazgos, sería adopción de incentivos para el sector no fundamentados en estudios o criterios objetivos que tengan en cuenta la eficiencia y las peculiaridades locales, o sea, y puse cualquier incentivo, pero no a la realidad del país. Ausencia de criterios objetivos o metodología específica para definir cuáles fuentes serán ofrecidas en las subastas o otro mecanismo que se utilice, ¿verdad? Días atrás vimos que hay varios. Ausencia de incentivos para el sector durante el inicio de inserción de fuentes renovables de la matriz eléctrica. En el inicio es cuando más importantes esos incentivos, y esos incentivos tienen que tener una evaluación y mecanismos para la reducción progresiva, ¿verdad? No han de ser eternos. Entonces ahí estarían los hallazgos relacionados con este. El otro contenido mínimo
sería si existen políticas de incentivos o estrategias para la inserción de fuentes renovables debidamente normalizadas, estructuradas, sistematizadas y alineadas con las directrices gubernamentales. Con definición clara de las atribuciones y responsabilidades de los diversos órganos y entidades. Como posibles hallazgos, bueno, la estrategia gubernamental no define claramente los tipos de fuentes renovables que quiere incentivar. No sé, tal vez pongo eólica y no tengo ni viento, no está bien definido, ¿verdad? Las políticas de incentivos no están debidamente legalizadas, estructuradas y sistematizadas. Deficiencias regulatorias o normativas impiden o dificultan la expansión de las energías renovables, porque de ser así, la misma política debe considerar que se norme o se haga lo que se considere necesario. No existe una definición clara de las atribuciones y responsabilidades de cada agente. Si no digo quién tiene que cumplirlo, nadie lo va a hacer. Políticas públicas son incongruentes, compiten para resultados divergentes, se superponen, están duplicadas o tienen lagunas. Ahí tengo una política y otra y no van de la mano, ¿verdad? Y el último, existen debilidades que pueden impedir o dificultar la expansión de la generación distribuida, como por ejemplo los excedentes de generación distribuida no pueden ser comercializados. Eso también nos sonaba a veces como un desafío, una barrera, pero era discusión del equipo que si la política considera bien todos sus aspectos, no hay esas barreras, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan bien definamos esa política? Se estaría superando si se está comercializando los excedentes o no. Por eso está ahí. El otro contenido mínimo, si existe una evaluación de los resultados obtenidos con los incentivos o las fuentes renovables. Ya la evaluación de esa política pública que creamos. Entonces, los indicadores no son suficientes para permitir el seguimiento del cumplimiento parcial de las metas. Muy mal definidos los indicadores ahí, pero están mal. Ausencia o deficiencia en los procedimientos de uso de los resultados parciales para retroalimentar las revisiones de planes y acciones. Normalmente los políticos se deben revisar parcialmente, ¿verdad? Y retroalimentarse en qué va bien, qué va mal, y si no, tomar las acciones correspondientes. Si eso no se está haciendo, hallazgo. No existen indicadores asociados a las metas del sector. No tengo cómo medirlas. Y ausencia de acompañamientos periódicos de cumplimiento parcial de las metas. El otro contenido mínimo. Si las políticas de incentivo o estrategias cuentan con mecanismos de transparencia y participación social. Cuando trajimos este tema a este grupo considera que eso es un tema de directrices, ¿verdad? Pero el grupo de acá lo volvimos a poner acá, ¿verdad? Consideramos que es un tema de política pública, no hubo consenso. Con mecanismos de transparencia y participación social lo vimos como a la hora de crear esa política, ¿verdad? De que eso es necesario para que la política pueda fluir y en realidad se cumpla. Como hallazgos pusimos ausencia de mecanismos de transparencia política pública, ¿verdad? Es como decir esto al revés. Y deficiencia de los mecanismos de transparencia y concientización social de la política pública. Y ausencia de participación de órganos socioambientales en la definición de políticas públicas orientadas a la expansión de fuentes renovables. Este tema de conciencia es que también eso lo vemos que es propio de la misma estrategia de la política pública. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, incentivar el uso de vehículos eléctricos, tengo que educar a la población porque debe querer un vehículo eléctrico, ¿verdad? Entonces, bajo ese análisis, estos hallazgos. Y por último, hablábamos de que yo puedo tener políticas muy bien estructuradas, ¿verdad? Tiene qué quiero hacer, cuál es el mecanismo, cuál es el objetivo, cómo lo voy a medir, ¿verdad? Y quiénes son los actores, quiénes son los responsables de ese cumplimiento. Genial, la política muy bien definida. Y resulta que la evaluamos, que es este que está aquí, y se cumple. Pero el cumplimiento de esa política llevó a lograr, no sé, bajar las emisiones de CO2 y diferentes directrices y metas a nivel país, ¿verdad? Y acuerdos internacionales y demás que el país haya querido definir y que sea su dirección.
Si esa política pública, aún cumplida, no logra lograr esos objetivos país, entonces no estamos logrando nada. Entonces, por eso pusimos esto de la vinculación de esa política con lo que realmente quiere el país, con los logros, con las mediciones de impacto. En política pública se mide mucho cumplimiento, efecto, pero el impacto de qué se logra con eso, entonces ya vamos a niveles mayores, entonces de qué tiene que estar esa relación. Y como hallazgo encontramos incompatibilidad entre la estrategia gubernamental y las políticas públicas sobre la expansión de fuentes renovables. Por más buena que esté esa política pública y por más que se haya cumplido, de nada nos sirvió. Una cosa así fue el análisis del equipo. Contenido facultativo. Pusimos si las partes interesadas tienen acceso a información técnica y bases abiertas de datos que les permitan participar efectivamente en el desarrollo de política pública. Fue ahí un poco de discusión si esto era participación de actores, ¿verdad? La articulación de actores, pero como habla que es para el desarrollo de política pública, por eso lo consideramos acá. Y entonces, los hallazgos es la información técnica o las bases de datos relativas a política pública no son accesibles por las partes interesadas. Y si las partes interesadas tienen dificultades de participar efectivamente en el desarrollo de la política pública por falta de información. Y otros facultativos que pusimos, ya esto está cansado, ¿verdad? En el tema de si estos instrumentos ya contemplan soluciones para reducir el impacto ambiental de las medidas de adaptación a la intermitencia y si existen instrumentos o estrategias de seguridad operativa y adaptar todo el sistema al uso de renovables por la falta de firmeza, lo que llamamos aquí intermitencia. Bueno, estos lo pusimos como facultativo porque, bueno, primero lo consideramos parte de política pública porque si yo voy a implementar o adaptarnos a un sistema renovable y no tengo el sistema de transporte adecuado para el uso de renovables, no tengo el sistema de distribución adecuado para renovables, no tengo la operación correcta para garantizar la seguridad operativa, simplemente es una política que no se puede cumplir. Porque nada sirve generar con renovables si todo mi sistema no lo va a permitir, puesto que eso es un sistema nacional y todo está conectado y desde la generación tiene que llegar al consumidor y dentro de todo ese proceso hay una serie de etapas, ¿verdad? Por las que tiene que pasar para que el consumidor lo pueda consumir, valga la redundancia, ¿verdad? Para que le llegue la luz. Entonces, bajo ese análisis, puedo tener incentivos, puedo tener, no sé, muchos mecanismos para que la gente quiera poner paneles solares y demás, o queramos hacer un gran parque eólico y todas esas cosas, pero si eso me perjudica o me va a afectar en la seguridad operativa, es algo que simplemente, por ejemplo, el operador pone la resistencia total y no se puede hacer, ¿verdad? Sin embargo, es algo muy técnico y, por ejemplo, la compañera de México nos comentaba que ellos tienen mucho térmico y el térmico como respaldo es genial porque se enciende rápido. Entonces, a ellos eso no tendrían como gran problema en esa seguridad operativa o por esto de la intermitencia. Bueno, energía no firme se llama en Costa Rica. Por esos aspectos no habría gran tema ahí, más que se está empezando, ¿verdad? En el desarrollo de renovables y además porque es muy técnico. Entonces, por eso estaría en facultativo para que los países que sí puedan verlo lo vean y los que no, no. Y eso sería. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, a nuestro equipo nos tocó la articulación entre actores al grupo 3 y quisiera destacar primeramente que es muy complicado y complejo ya
llegar a acuerdos entre diferentes personas y estuvimos trabajando en 2 equipos de más de 10 personas y en lo que sí llegamos a un acuerdo es entre los contenidos mínimos y contenidos facultativos. Ahí hubo un consenso general, no hubo discrepancia. También nos dimos cuenta en las presentaciones anteriores que hay contenidos mínimos y facultativos que aparecen también recurrentes en el nuestro. También hay cierta confusión entre directrices y metas y políticas públicas. Hay como una mezcla así como no muy definido. En cuanto a nosotros, destacar primeramente que en las auditorías de desempeño, en la parte de análisis de lo que los auditores realizan, siempre hay una parte de articulación entre actores que se llama mapeo de partes interesadas o análisis stakeholders en el caso de otros países. En ese mapeo se ven, para comenzar la auditoría, se ven quiénes son esos actores dentro de, por ejemplo, de energía, en este caso del sector, de los diferentes sectores. Y bueno, para proseguir, dentro del contenido que es mínimo, tuvimos, hasta aquí tenemos, estos 2 son los facultativos, el resto es todo de contenido primordial. Primero tenemos si las partes interesadas, ciudadanos, empresas privadas y otros interesados tienen acceso a información técnica y bases abiertas de datos que le permitan participar efectivamente en el desarrollo de la política pública. En este sentido, el hallazgo sería, ¿verdad?, que la información técnica o base de datos relativa a las políticas públicas no son accesibles por las partes interesadas, o que las partes interesadas tienen dificultades de participar efectivamente del desarrollo de las políticas públicas por falta de información. Muchas veces los gobiernos no tienen también definidos instancias donde los ciudadanos pueden acercarse o puedan estar representados los diferentes sectores ciudadanos para opinar sobre, por ejemplo, la planeación o instar a una política pública, que es lo que nosotros vimos en otras auditorías de desempeño. El siguiente, si los órganos y entidades pertinentes son oídos en la definición e implementación de las políticas públicas. Por ejemplo, organismos ambientales, pero aquí también pueden ser otro tipo de organismos porque dice si los órganos y entidades pertinentes. Entonces nosotros pusimos que entre los hallazgos puede ser que haya una ausencia de participación de órganos socioambientales en la definición de políticas públicas orientadas a la expansión de fuentes renovables o una ausencia de participación de órganos inductores del desarrollo, por ejemplo, del parque industrial y responsables de innovación tecnológica y desarrollo. O sea, puede ser socioambientales o de otro sector que no están involucrados o no están oídos para la implementación de las políticas de Estado. El tercero, cómo ocurre la articulación entre los diversos actores de las políticas públicas y en qué fase ocurre, a ejemplo de los sectores de financiamiento, investigación y desarrollo, estrategia fiscal, industrial, social y ambiental. Entonces, entre los posibles hallazgos, pusimos que hay una deficiencia en esa articulación entre los diferentes actores de las políticas públicas. Después también si existe una instancia de coordinación bien definida para alinear las acciones de los diversos actores para el logro de la inserción o expansión de fuentes renovables de la matriz energética. Y aquí, entre posibles hallazgos, la instancia coordinadora no adopta los procedimientos necesarios para la alineación de las acciones de los diversos actores involucrados. Eso en cada país, a instancias de los ODS, se viene cumpliendo con una comisión interinstitucional que generalmente está creada por el Poder Ejecutivo. Muchos de los países ya cuentan con esta comisión, que son los encargados justamente de alinear o de preparar al país para la implementación de los ODS. Muchas veces esas instancias coordinadoras que se crean lo que no tienen son fuerzas. O sea, por ejemplo, son creadas pero están a un mismo nivel de los ministerios y entonces ellas no pueden tomar decisiones o instarle a los ministros para que puedan hacer tomar ciertas decisiones porque no tienen el suficiente poder y la suficiente fuerza para la toma de decisiones. También esto que es muy importante, que también en los 2 grupos hubo un consenso en general si existe superposición de funciones, acciones y competencias.
Y nosotros consideramos, como el otro equipo dijo, que no solamente si existe superposición de funciones, sino también si existen vacíos en las funciones de los actores involucrados, porque muchas veces dentro del proceso auditor lo que tenemos es que hay muchas instancias que pareciera que se tienen que dedicar a un mismo tema, pero ninguna atiende. En realidad ninguna está atendiendo ese tema. Entonces, también entre los hallazgos, la superposición de esfuerzos de órganos en la implementación de las políticas públicas, o las políticas públicas son incongruentes y compiten por resultados divergentes, se superponen, están duplicadas o tienen lagunas. Esto nosotros consideramos que la superposición de esfuerzos de órganos también puede acarrear, o viceversa, que las políticas públicas tengan una cierta divergencia, o sea, sean incongruentes. Después, ¿cuál es la relevancia de los sectores eléctrico y energético en la reducción de los gases de efecto invernadero? ¿Por qué está esto acá en la parte de articulación de actores? Porque aquí habla de la relevancia de dos sectores principales para nuestra auditoría, que son el eléctrico y energético. Entonces, la actuación estatal, el hallazgo podría ser la actuación estatal para definir nuevos emprendimientos o soluciones para el sector eléctrico, no tiene en cuenta las necesidades de mitigar efectos de alta variabilidad y demás características de las fuentes renovables no convencionales. Por ejemplo, construcción de centrales hidroeléctricas sin embalses o térmicas sin partida rápida. Después también acá le agregamos un contenido mínimo, que es establecer si existen conflictos entre distintos intereses o entre distintos actores, porque eso no vimos en ninguna de las papeletas, ¿verdad? Y como hallazgo, la ausencia de sinergia en las actuaciones de los agentes del sector o incompatibilidad de objetivos y fines entre entidades públicas. Esto se puede dar tanto entre dos ministerios que tienen, uno apunta para incentivar algo y el otro apunta para desincentivar lo mismo, o puede darse también entre agentes del gobierno y ONGs o ciudadanos, ¿verdad? En general. Después, verificar mecanismos de comunicación formal entre actores, esto también basado en la experiencia de varios auditores que dicen que generalmente eso suele ser un hallazgo, ¿verdad? Que no existen estos mecanismos de comunicación formal. Entonces le agregamos a la papeleta como hallazgo ausencia de normativa que defina instancia de coordinación, pero también de comunicación, o sea, una comunicación formal. Y entre los contenidos facultativos, que sí nos quedamos bien, como de acuerdo, si existen políticas de incentivos, estrategias, que este punto, el 5, se repite también en directrices y metas y políticas públicas. Si existen políticas de incentivo, estrategias para inserción de fuentes renovables debidamente normalizadas, estructuradas, sistematizadas y alineadas con las directrices gubernamentales. Pero tomamos esta parte que dice con la definición clara de las atribuciones y responsabilidades de los diversos órganos y entidades. Entonces, esta parte para nosotros es importante que esté bien definida la atribución y responsabilidad como parte de la articulación de actores. Entonces, los hallazgos serían: las políticas de incentivos no están debidamente legisladas, estructuradas y sistematizadas. La adopción de incentivos para el sector no fundamentados en estudios o criterios objetivos que tengan en cuenta la eficiencia y las peculiaridades locales. Locales porque aquí también hay actores que como que están representados. Y no existe una definición clara de las atribuciones y responsabilidades de cada agente. Y el último, si las políticas de incentivo o estrategias cuentan con mecanismos de transparencia y participación social, que creo que aparece también en los dos anteriores. Y obviamente los hallazgos serían que si existen deficiencias en los mecanismos de transparencia y concienciación social de las políticas públicas, o los incentivos a las fuentes renovables no poseen mecanismos de evaluación de resultados. ¿Por qué pusimos esto aquí? Porque creemos que también que en el proceso de seguimiento tiene que existir una instancia de participación ciudadana o de transparencia para ver si se lograron los objetivos propuestos a largo, a corto, a mediano plazo. Y la ausencia de mecanismos de transparencia en las políticas públicas, porque tiene que ver también con la transparencia que se mencionó aquí. Y bueno, esta es nuestra contribución entre los dos equipos que trabajamos. Muchas gracias. Sí. No,
Los dos contenidos de aquí son facultativos, que le puse una F acá, el número 5 y 8. Sí. Gracias. Bueno, nos tocó el último tema, entonces por ende ya todos nos cruzamos con todos, ¿sí? Pero quería definir como, comunicarles dos criterios que tuvimos en cuenta. Uno es que los subtemas están definidos desde lo general, que hablaría de propósitos gubernamentales o propósitos estatales. Después empieza a ser más instrumental, entonces hablamos de políticas públicas, cómo se formalizan esos propósitos en una estrategia, cómo asigno funciones institucionales y finalmente, qué cosas tengo que hacer. Entonces va como de lo general del propósito a una cosa superinstrumental que sería una barrera. Y el otro criterio es qué es una barrera. Y distinguimos entre barreras y desafíos. Entonces una barrera es algo que el Estado tiene que hacer sí o sí si quiere meterse en el tema de incentivar las fuentes no convencionales de electricidad. Y un reto es algo que sería deseable, es una realidad deseable. Entonces, desde ese punto, el primero es 1 o 0. El segundo es una cosa más cualitativa y ahí nos empezamos como a traslapar con los otros subtemas. Básicamente porque es deseable tener propósitos y metas, es deseable tener una política pública adecuadamente estructurada, es deseable tener organizaciones que actúen y que actúen de manera adecuada. Barreras, pues esperemos que no nos crucemos mucho, si nos cruzamos. Y el otro criterio clave es qué sería mínimo y qué sería facultativo, opcional. Entonces, básicamente pues depende de la realidad de cada país, qué tan viable es el tema en el equipo de auditoría. Entonces, si alguno del grupo decía, oiga, yo considero que es facultativo, o sea, quiero tener la opción de no hacerlo porque quizás no sea viable en mi auditoría, entonces lo dejamos facultativo, así de sencillo. Y otros temas que sí son sí o sí, digamos que seguramente ahí vamos a ver barreras, vamos a ver después estas barreras, esos se tomaron como contenidos mínimos. Entonces, el primero, ¿cuáles son las barreras? Digamos que es muy explícito, ¿cuáles son las barreras que limitan la inserción o expansión de fuentes renovables en la matriz eléctrica? Entonces, la pregunta es directa por las barreras. Es una barrera y identificamos dos posibles hallazgos. La actuación estatal para definir nuevos emprendimientos o soluciones para el sector eléctrico no tiene en cuenta las necesidades de mitigar los efectos de alta variabilidad y demás características de las fuentes renovables no convencionales. Digamos que también es una barrera como tal. Y segundo, deficiencias regulatorias o normativas impiden o dificultan la expansión de las energías renovables. Es una barrera regulatoria, necesitamos la regulación, se tiene o no se tiene la regulación. Segundo, si existen instrumentos o estrategias aplicados o previstos para garantizar la seguridad energética y adaptar la operación del sistema a los efectos de la mayor introducción de energías renovables no despachables, especialmente debido a la intermitencia. Coincidimos con el otro grupo que planteó el tema. La intermitencia sí o sí, el ajuste del sistema a la intermitencia, lo haces o lo haces. Es sí o sí. Entonces, como tal, es una barrera. Tenemos que pasar esa barrera y ajustar nuestro sistema de generación-transmisión. Hallazgos posibles, deficiencia en la previsión de medidas o en los estudios locales destinados a adaptar las redes de transmisión y distribución como consecuencia de la expansión de fuentes con características variables o descentralizadas. O sea, no hicieron el ajuste. Otro hallazgo podría ser, no existe previsión de medidas o estudios locales para mitigar los impactos de una inserción expresiva, una inserción considerable, de fuentes variables en la seguridad energética. No solo no hizo la implementación, sino no contempló el problema, no hizo los estudios. El tercero, si existen incentivos la pregunta es, si existen incentivos para las fuentes renovables, si se han definido con base en estudios o criterios objetivos y si se dispone de mecanismos de reducción progresiva. Creemos que el incentivo, todos coincidimos en que los incentivos son una parte importantísima de la implementación de energías renovables no convencionales. Entonces, en eso coincidimos.
lo vemos que no es optativo. Los estados tienen que tener una política de incentivos, tener identificados unos incentivos. ¿Qué posibles hallazgos? Pues ausencia de incentivos para el sector durante el inicio de la inserción de fuentes renovables en la matriz energética. Otro hallazgo, las decisiones relacionadas a la expansión del sistema no tienen en cuenta, entre otros aspectos, la modicidad arancelaria para el presente y para el futuro. Es decir, porque vemos los aranceles pueden ser un incentivo. Reducimos aranceles y se puede incentivar la inversión en renovables. Existen debilidades que pueden impedir o dificultar la expansión en la generación distribuida, como por ejemplo, los excedentes de generación distribuida no pueden ser comercializados. Estamos hablando en caso de que el net billing no exista o no funcione. Entonces el net billing es un incentivo para que los prosumidores o para que los consumidores se conviertan en prosumidores y con eso compensen un poco la inversión. Entonces no existe ese tipo de incentivos como tal. Otro hallazgo, la política de incentivo, las políticas de incentivo no están debidamente legisladas, estructuradas y sistematizadas. O sea, no hay políticas de incentivos. Ausencia de criterios objetivos o metodología específica para definir cuáles fuentes serán ofrecidas en las subastas o subsidios por medio de otros incentivos. Los incentivos deben estudiarse, debemos delimitarlos, debemos saber qué se hace, a qué tipo de agentes se le asigna, qué cantidad. Entonces, estaría mal hacer una política de incentivos sin haberla estudiado adecuadamente. Finalmente, respecto a incentivos, pues los incentivos a las fuentes renovables no poseen mecanismos de evaluación de sus resultados. Gravísimo. Finalmente, tenemos una política de incentivos que quizás no funcione, quizás estamos otorgando más recursos de los necesarios o menos de los necesarios y no estamos obteniendo los resultados esperados en la política. Entonces, sería una política de incentivos que no se ajusta a los resultados medidos en la política, en la ejecución de la política. El cuarto contenido propuesto es si los órganos, parte de la pregunta de si los órganos o entidades pertinentes son oídos en la definición e implementación de políticas públicas. Por ejemplo, los organismos ambientales. Creemos fundamental, sí o sí, hay que escuchar a demás partes interesadas, los órganos de organismos ambientales, los demás intereses sociales deben ser oídos dentro de la implementación de una política de renovables. El hallazgo es ausencia total de órganos socioambientales en la definición de políticas públicas orientadas a la expansión de fuentes renovables. No lo están haciendo, no escuchan a las comunidades y a los demás, a los órganos relativos con medio ambiente o con otros intereses sociales. Esos serían los 4 contenidos mínimos propuestos y propusimos 5 que son facultativos. El primero, si las partes interesadas, ciudadanos, empresas privadas y otros interesados, tienen acceso a información técnica y bases abiertas de datos que les permitan participar efectivamente en el desarrollo de la política pública. Entonces, en ese coincidimos con otros grupos. Es deseable escuchar a otras instancias y darles medios suficientes para que participen del desarrollo de la política. ¿Qué hallazgos podrían darse? La información técnica o la base de datos relativa a las políticas públicas no son accesibles para las partes interesadas. Gravísimo, tenemos una base de datos que nadie puede usar. Segundo hallazgo posible, las partes interesadas tienen dificultades de participar efectivamente del desarrollo de las políticas públicas por falta de información. Ese es el negativo de ese tema. Finalmente, no tiene acceso a ninguna información. Ni siquiera diseñamos una base de datos ni un mecanismo para que haya acceso a la información. El tercero, si estos instrumentos ya contemplan, estamos hablando de los instrumentos operativos, los instrumentos operativos que tienen que ver con seguridad energética, seguridad operativa del sistema. Entonces, si estos instrumentos ya contemplan soluciones para reducir el impacto ambiental de las medidas de adaptación a la intermitencia. Entonces, no solo tengo que tener
criterios operativos, sino también criterios ambientales en la operación. El hallazgo posible sería aumento expresivo, aumento importante de las centrales térmicas movidas a combustibles fósiles para mitigar los efectos de la intermitencia derivados de la expansión de fuentes variables. Entonces la variabilidad la estamos solucionando con fuentes fósiles, gravísimo. Entonces estamos contradiciendo la política pública. No le estamos metiendo, no es expresa la variable ambiental en la operación del sistema. El tercero es, si la alternativa prevista para la expansión del sistema eléctrico considera el real precio de la energía en el presente y en el futuro, teniendo en cuenta diversos factores que pueden influir en el precio. Importantísimo, tenemos que ajustar nuestro mercado, ajustar los precios, ajustar las tarifas a una nueva tecnología, a una nueva forma de operar. ¿Qué posibles hallazgos se podrían dar? Las fuentes renovables no son suficientemente competitivas. No son competitivas, nos van a afectar quizás el mercado, tenemos que prever que pueden haber aumentos importantes en las tarifas. O estamos dando incentivos a fuentes que no son convenientes para optimizar un modelo económico. Sería mínima tarifa a los usuarios. No es a todo costo, creo yo, no es a todo costo que se debe hacer expansión en fuentes no convencionales. Otro hallazgo posible, en el caso de generación distribuida, no hay estudios sobre la asignación de los costos entre consumidores y prosumidores, tema tarifario. Tenemos que prever cuál es el impacto en términos de costos, tarifas. Este se cruza un poco con los incentivos, consumidores y prosumidores. Y finalmente propusimos dos temas que consideramos que son deseables, y es investigación y desarrollo. El lunes y martes veíamos que el diagnóstico es que no hay investigación en América Latina y el Caribe para incorporar estas tecnologías. También veíamos que las tecnologías no necesariamente respondían a las condiciones operativas en nuestros países. Entonces creemos que es importante que se avance en eso, es deseable. Y algunos de los hallazgos coincidían con ese enfoque. Podía ser la ausencia de participación de órganos inductores del desarrollo del parque industrial y responsables de innovación tecnológica y desarrollo. Entonces, los responsables de la innovación tecnológica, la academia, industrias que inviertan en I+D, no participan de la política. Otro hallazgo posible asociado con I+D es adopción de incentivos para el sector no fundamentados en estudios o criterios objetivos que tengan en cuenta la eficiencia y las peculiaridades locales, las particularidades de cada país. Entonces, una forma de ajustarse a las particularidades es invertir en investigación y desarrollo. El último es observar si las políticas tienen incentivos contradictorios, si hay contradicción en las políticas. Coincidían dos observaciones propuestas. La primera, la existencia de subsidios en combustibles fósiles impactan en la competitividad de renovables. Entonces tenemos dos políticas. Por un lado estamos subsidiando el combustible y por el otro lado queremos tener fuentes más limpias. Entonces hay que ver dónde se cruzan, hay que ver qué ajustes se podían dar, o ya de por sí es una observación, es el negativo de este tema. Tener políticas contradictorias. Este es un ejemplo, podría darse otro tipo de políticas contradictorias. Entonces, por eso lo dejamos como opcional. Puede que en algunos países no haya subsidios a los combustibles, entonces no existiría tal contradicción. Finalmente, otro hallazgo posible sería las políticas públicas son incongruentes, compiten por resultados divergentes, se superponen, están duplicadas o tienen lagunas. Es redundante con la propuesta temática. Finalmente, si encontramos que hay una política que se opone radicalmente a esta, que se contradice, sería un hallazgo bien importante. Muchas gracias. Bueno, buenísimo.
belísimas exposiciones, un buen trabajo, buenísimo trabajo de todos. Vamos a hacer ahora una pausa para el coffee break y a continuación volvemos para hacer el debate general. Hablaremos también un poco de qué pensamos cuando propusimos esta dinámica y después el debate general. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a los expositores que todos expusieron